Este es un podcast de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex, un espacio de ideas, inspiración e historias de cambio desde el ámbito empresarial. ¿Cómo llegó tu gusto ahí por el tatuaje? ¿Cómo? Pues yo creo, o más bien de morrillo me empezó a gustar el rock, ¿no? Y empecé a comprar y a seguir a artistas del rock. Entonces siempre fue así como este rollo de quererte ver así, ¿no? Perdón, Arturo, te voy a mover un poco más el micrófono. Claro. Pero en esos años pues, no había, ¿no? Los únicos tatuadores que había eran compas que, como es un barrio de clase media baja, pues había compas que salían de la cárcel, ¿no? Y tatuaban así con la agujita y te hacían letras. Y se ve raro, ¿no? Se ve muy verde. Sí, las letras no están tan bien estética, ¿no? Delimitadas. Entonces, pero mi hermano estudiaba en la prepa y con él un amigo que se llama Isaac Rojas. Y Isaac conoció a un francés que llegó a vivir a Oaxaca por ahí del 88, 89. Entonces me hablaron de ese francés, se llamó Eric, pues ya falleció. Me llevaron, conocí a Eric y me hice mi primer tatuaje, ¿no? Justo cuando cumplí 20 años. ¿Él se lo tatuó el francés? Él me lo tatuó. ¿Y él era tatuador en Francia o sabía tatuar? Sí, no, él ya traía equipo profesional y todo, que era muy raro en México en esos años porque la mayoría se tatuaban con máquinas que hacían en casa, ¿no? Ok. Agarrabas la cuerda de guitarra, le quitabas todo el alambrito que rueda el acero, lo sacabas, lo cortabas, le sacabas hilo y con eso tatuabas, ¿no? Hacías, le quitabas el motorcito al Walkman. Y con una pluma hacías ahí tu armadito y ahí del lapicero ahí metías la cuerda de guitarra con punta y ahí empecé a tatuar. Por ahí pero eso fue ya como por el 94. No, mi primer tatuaje me lo hice en el 89, cuando cumplí 20 años. Ya por el 94 conocí al que considero mi maestro, que se llama Philly Macabre. Él ahorita vive en Basel, Suiza, ¿no? Y nos conocimos por el metal, ¿no? Él iba a mi casa, yo ponía cassettes y todo, ¿no? Y como yo viajaba ya a México, a varios lugares, pues compraba cassettes y discos que aquí era luego en el Chopo, ¿no? Sí, no, allí en Cuernavaca, cerquita del mercado, había un pequeño local de música de metal, ¿no? Ok. Y ahí conseguías todo. Igual en Acapulco, ¿no? En Acapulco también eran lugares que yo he visitado por mi otro trabajo, porque aparte de tatuar soy agente de ventas, ¿no? Entonces, pues ya iba conocí los lugares, compraba discos, cassettes, que aquí los empezó a mover Turbals, ¿no? Pero ya Turbals empezó un poco más tarde. Y así conocí a Philly, empezó a ir a mi casa y empezamos a tatuar, ¿no? Al que se dejaba, ¿no? Todavía nos tocó. ¿Y tatuaban cosas, o sea, que tenían tatuados los de metal? Y tatuábamos sin guantes. La tinta era. ¿Por qué se ponen guantes? Porque estás manipulando sangre. Ok. Sí, no, ya va a ser una infección. Sí, claro, imagínate mi sudor ahí en tu herida. Sí, claro. Que bueno, en esos años no pasó nada, ¿no? Tal vez pasó, pero no era tan, o sea, no éramos tan fijados en eso. No, y tampoco estaba tan contaminado el mundo. Claro. Sí tiene mucho que ver, ya hay más bacterias en el medio ambiente. En ese tiempo, ¿no? Hasta tengo, mira, este punto verde de que de repente estabas tatuando y te tatuabas. Tengo otro. Sí. No, que todos te decían, no, que el SIDA. Y ahí iba yo cada año a hacerme mi prueba del SIDA. Y no, el SIDA no se pega así. Y se acabó que me decían, no, en un antro había un güey con una jeringa que le estaba poniendo SIDA a todo el mundo del SIDA. Todos Sí, en los 80 hubo una pandemia de SIDA, sexo, ¿no? sin protección o por transfusión sanguínea. Ya con los años fui a cursos y ya lo que sí es peligroso es la hepatitis. ¿Y si es verdad eso que no puedes donar sangre si estás tatuado? Pues no es recomendable los primeros 4 meses. Ok. ¿No? Porque la tinta pues, contiene ahí un poquito de plomo, pero después de ciertos meses tu cuerpo lo expulsa. Entonces ya puedes ahí. Sí, eso sabía, que era como que nada más temporal y lo que pasa. También depende del prejuicio de quien te la saca. Claro, porque
Cuando mi hermana estaba enfermita, yo llevé así como a un compa como tú, güero, guapetón, ¿no? Y la enfermera lo ve y dice, ¿cuántas novias ha tenido? Y él, pues, no sé, ¿no? SIDA. Y ya no le aceptó la sangre por ser humano. Exactamente, por ser humano ya es discriminación. Entonces, o a otros no le aceptaron por el piercing. Uh-huh. Entonces, también depende del tabú de quien te está examinando, y ¿no? tú te enfrentas mucho a eso, ¿no? O sea, eso es parte del Ya no es día a día. tanto, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí en Chiapas, en un lugar que se llama Berriozábal, tenía yo un cliente que se llama Otón, y don Otón es dueño de una empresa grande de Chiapas que se llama algo de aditivos alimenticios de Chiapas, ¿no? Okay. Y él es pastor. Entonces, cuando yo salgo a trabajar, pues siempre me pongo camisita de manga larga, ¿no? Para que no diga nada el malo. Y hacía mucho calor, mano. Entonces yo le tenía que surtir un pedido, se me va la onda. Y no me doy cuenta que me remangué la camisa. Y me dice mi hermano, bueno, entonces sacó de onda. De que vio tus tatuajes, sí. Y quiere hablar contigo, ¿no? Y yo, pues, sí, no hay pedo, ¿no? Y ya llega Don Otón, me dice, Martincito, pues quiero hablar contigo. Y me jala, ¿no? Y me empieza a llevar como una galera que yo siempre pensé que era su bodega, ¿no? Era su templo. Ajá. Y ya me lleva al centro del templo, donde tienen como sus taburetes donde ponen su Biblia, ¿no? Y me dice, quiero que me des chance de hacerte un favorcito. Le dije, sí. Pues es que tú traes al diablo contigo. Y yo, sí, neta. Está bien. A mí alguien de un sacerdote de cualquier iglesia me dice, te quiero hacer un favorcito. No, oiga. Pero es mi cliente. Sí, y era muy buen cliente. Entonces, lo que el cliente tú lo dejas hacer, ¿no? Y agarra su Biblia y empieza a hacer un exorcismo. ¿En serio? Y agarraba la Biblia y decía, ay, Satanás, mete en mí, Dios, protégeme. Porque aparte, o sea, ese tipo de ritos sí requieren físico, ¿no? O sea, no nada más es como de una Ave María y ya, sino es moverse. Me maldijo a mí, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, como a 20 generaciones. ¿En serio? Su favorcito. ¿Y qué pensabas cuando estaba pasando? Yo pensaba así como, pues ya, déjalo ser, ¿no? Sí. Pobre persona, ¿no? Pues sí. Oye, ¿y te seguí comprando? O sea, si yo siendo buen cliente, no claro. Cambió la parte. No, seguro que ya tuvieras el diablo adentro y ya con llega a ver el confianza. podcast, Don Otón, perdón. Por quemarlo. Pero no dijiste apellido, entonces no sabemos. Sí, no. O sea, entonces, pues ya por los tatuajes hasta un exorcismo, mi amigo. Ya no me espanta nada. Esto es el rostro maligno exorcizado. Fíjate que con la policía jamás he tenido un problema, ni con los soldados, y viajo mucho. Entonces siempre he creído mucho en la percha, ¿no? Si traes buenos tatuajes, el policía dice, mira qué bonito tatuaje. Pero si traes tatuaje de pandillero, entonces sí te ponen en la pared, te revisan y se atascan contigo. Entonces también es el tatuaje y cómo lo portas, ¿no? Y luego llegó esta etapa de los realities, de Miami Ink, sí. New York Ink, Ink Masters, y compas que arreglan tatuajes mal hechos. Había uno, salía el Molly Crew, ¿no? Era como juez, ¿no? Me acuerdo de ese sí lo veía. No, era de James Addiction, ¿no? Lombardo, ¿no? Exacto. Uno de ellos, no sé, pero era de James Addiction. Él salía en Ink Masters. Entonces esos realities pues entran a la televisión privada, y quienes tienen televisión privada pues los que tienen posibilidades más chidas. Y ahí fue donde el tatuaje cambió, dejó de ser de la pandilla y se volvió un lujo para gente que tiene y puede pagar. Claro. Y además que también se puede permitir verse tatuado. No, claro, sí. O sea, porque por ejemplo si estás tal vez durante mucho tiempo, yo creo que aquí todavía muchas veces, si eres mesero, si estás eres un trabajador demostrador, no tienes permitido que tu tatuaje se vea. Pero si eres el dueño de ese lugar, pues probablemente no te importe que y se ya vea. hay una ley que te prohíbe prohibirles.
Sí, ok. ¿no? Entonces, ha mejorado mucho. Entonces, ya también, si a ti un patrón te dice, no, estás tatuado, no te acepto, lo puedes demandar. Sí. ¿Y qué tanto piensas tú que, o sea, el tatuaje debe... Yo tengo tatuajes y muchos, o sea, uno creo que el primero me lo hice a los 15 años, 16 años, o sea, si alguien me pregunta el significado, digo, o sea, significa que no debes tomar cerca de donde tatúan. Pero que era adolescente tenía mal gusto. O sea, varios ya no me gustan, ninguno me disgusta tanto como para querérmelo quitar. O sea, intentaría hacerlos mucho mejor. Pero la verdad es que ¿qué tanto crees eso de que deba tener un significado o por estética es suficientemente bien? Creo que sí, no. Okay. No, yo sí tengo tatuajes que significan algo, pero la mayoría es lo que me gusta. Por estética. Estética, ¿no? A mí siempre, una de mis temporadas favoritas del año es el Día de Muertos. Uh-huh. Entonces, muchos de mis tatuajes tienen que ver con eso, ¿no? Porque la gente luego dice, tú adoras a la muerte. No, nada más no le tengo miedo, ¿no? Sí, disfrutas tanto la vida que haces esa comparación. Y pues de eso se trata el Día de Muertos, ¿no? De celebrar la muerte, no de tenerle miedo. Así es. Y la gente le tiene miedo. Sí. La muerte puede ser una gran motivación, ¿no? Tenerla presente puede ser una gran motivación para el día. Vida, ¿no? O también haber tenido alguna experiencia cercana a la muerte, obviamente te abre los ojos y dices, híjole, creo que es hora de hacerme un tatuaje de algo, ¿no? Claro. Sí, pero en esta pandemia como que también mucha gente ha reflexionado acerca de eso, de que neta sí me puedo pelar y ando viviendo ahí. Y hasta cambiaron su postura, ¿no? Hacia la vida. Y no solo de vivir más día a día, sino dejar de andar juzgando, dejar de andar criticando, dejar de andar... Sí, más es que este apertura. ve feo, es que esa está chaparra. O sea, la gente pierde su tiempo en cosas que no tienen sentido. No tiene sentido. Vi la otra vez ¿cuándo fue el temblor, el último bien gacho que se cayó en México? En el 2017. En ese temblor vi una narración de una chava que trabajaba en algo de mercadotecnia y decía, ¿soy yo o como que extraño el día después del temblor? Porque pues estaban ayudando. Exactamente. Sí, creo que es algo que denota mucho nuestra cultura, ¿no? O sea, somos una cultura que si bien somos muy opuestos entre sí, cuando hay problemas nos juntamos, nos unimos. O sea, siempre como que el mexicano tiene esa posibilidad de soltar un poquito más de su ser, ¿no? Pues es muy apasionado el mexicano. Claro. Y por eso hay tanto problema, ¿no? Porque te aferras a tu idea y con esa pasión. Sí, la defiendes, ¿no? No importa que estés mal y sabes que estás mal, pero ya hablaste y ya dijiste, bueno, va. No, pero entonces si hay un temblor o hay algún tema externo, entonces me apaciguo un poquito. Oye, hace ratito decías de que las cosas cambiaron. Yo creo que también hubo como una regresión en el tema de los tatuajes, ¿no? O sea, hoy significan también cierto estatus y significan cierto nivel también de proyección de la persona, lo que decías de los dueños. Pero creo que también así inicia, ¿no? O sea, los que se permitían los tatuajes antes eran aquellas personas, o sea, hablo de mucho tiempo atrás, que tenían esa posibilidad de tatuarse. O sea, al final el tatuaje también, para mí es como este signo de distinción, o sea, temas de logré algo, crecí, ya no soy un niño, ya soy una persona mayor, ya tengo 20 años, no tengo 16 y puedo reflejar eso a través del tatuaje, ¿no? Entiendo que también así empezó un poco el tema del tatuaje. Pues sí, ¿no? Así yo lo he visto y más o menos como analizando la historia del tatuaje. Esa es mi visión, no sé si sea la ideal, pero yo así lo veo. Que cuando los marineros empezaron a viajar a estas islas donde se acostumbraba el tatuaje ornamental, y el tatuaje era en ciertas tribus como un distintivo de tu estatus social o militar. Un rito de iniciación también. De iniciación, por eso se tatuaban en ayunas, porque si te tatúas en ayunas te sientes súper mal. Pero tenías que superar esa etapa para demostrar que ya eras un hombre, ¿no? Entonces los marineros empiezan a llegar a estas islas y adoptan el tatuaje. Y por eso el tatuaje tradicional americano antiguo es de anclas, de barcos, de la mujer llorando en la cruz por sus muertos en el mar, chicas encueradas, porque los marineros se iban meses a la mar y pues
ahí tenían su revista Playboy, ¿no? Ok. Sí, claro, eso tiene sentido. Esos son los que me gustan. ¿Esos son tradicionales? Ese es el Tradicional americano, ¿no? Y por eso también hay esa connotación Y negativa, esos ¿no? marineros comúnmente era, o sea, como que el capitán iba al bote a los que estaban en la cárcel y le decía al de la cárcel, oye, ocupo 10 marineros, y a los que estaban ahí condenados les decían cárcel o mar. Ok. Y esos cuates pues decían, no, pues me voy al mar, ¿no? Si me muero, por lo menos me muero en el mar, ¿no? Sí, estoy libre, no estoy aquí encerrado. Ajá. Por eso esa idea de que el tatuaje es de presos. Ok. Así es. Esas son las cosas que yo he hilado, ¿eh? Sí, entendiendo la historia del tatuaje, ¿no? ¿Por qué la gente dice, estás tatuado, vienes de la cárcel, ¿no? Pero eso viene ya de muchos años. Sí, ¿no? ok. Entonces, todo el tatuaje tradicional americano tiene eso grabado ahí, ¿no? ¿Y cuál dirías que es como tu estilo de tatuaje? Pues a mí me apasiona mucho el tradicional americano y me encantan pues, nuestros códices y nuestro tradicional mexicano, ¿no? Entonces, en lo personal, eso es lo que me gusta y por eso ves en mis tatuajes luchadores, dioses, animalitos, así es, ¿no? Por eso ves en mis tatuajes eso, porque es lo que me gusta y es lo que dibujo, ¿no? Sí, si tú llegas y me dices, hazme tal, lo hago, ¿no? Sí, un infinito. Pues al final es trabajo, Claro. Claro. Pero sí tratas de que la gente vea lo que tú haces y que te pida. Pero lo que a ti te gusta hacer es precisamente eso, reflejar es como que la cultura mexicana. Así es. No, y además como que yo creo, o sea, supongo que es como cualquier artista, o sea, por ejemplo, tú ya pues eres reconocido por un tipo de tatuaje y te busca el que quiere ese tatuaje. Yo por ejemplo, como que busqué tatuarme contigo porque yo quiero, además de lo que tú tatúas, quiero un tatuaje tuyo, ¿sabes? ¿Sí me explico? Entonces, eso también va siendo como, también te va dando más libertad creativa, ¿no? O sea, como que... No, y también, o sea, en cada tatuaje tienes que poner lo mejor, sea lo que sea. No porque sea una palomita se la vas a hacer fea para salir del compromiso. No, o sea, que sea la mejor palomita de las 5 esquinas, ¿no? Claro. Sí, y yo también creo que en estos tiempos en los que todo es muy efímero, todo es muy rápido, o sea, el tatuaje para mí representa eso que es para siempre. O sea, que no es como ahorita quiero esto y ya después mañana me lo cambio, sino que más bien tengo la idea de que va a durarme toda la vida. Y es un compromiso fuerte, ¿no? O sea, de ti hacia el cliente. Sí, pues es como pues un libro de ti mismo, Claro. el tatuaje. Como él decía, yo no me taparía los que me hice de chavo. Sí, me los hice con ideas, ¿no? De ese No, momento, claro. Pero lo ves y te acuerdas de saber. Soy yo. Sí, ¿no? Sí, claro. Y cada tatuaje representa eso, ¿no? Cada etapa de la vida, ¿no? Así, es una chica, ¿no? La muerte de mi hermana, mi apelativo, ¿no? La dualidad que todos tenemos, bondad y maldad, ¿no? Cosas así. Y algunos nada más porque están chidos. Y necesitas un espacio también, ¿no? O sea, porque Sí. dices, mira, ¿qué hago aquí? Me gustaría decir. Sí, no hay nada, no hay reglas. Claro, exactamente. Sí, creo que eso también es un tema cuando queremos hacernos un tatuaje o algo, que tenemos esa sensación de necesito que algo diga para hacerme el tatuaje, cuando realmente puede ser como ese momento. Pero hay gente que piensa así y se vale. Claro, también. O sea, Se ya vale. pero para eso. ¿Y no hay algo que no tatúes? Pues si me pides tu foto, no la haría. Ok, Y porque nunca he tatuado fotos y no me sentiría cómodo, ¿no? A lo mejor tendría yo que primero que practicar dibujando fotos, que tampoco lo hago. Respeto, hay grandes tatuadores de realismo, pero no lo haría. Ya está, yo creo que ya la gente sabe y no me lo piden, ¿no? Claro, te dicen, quiero un 3D, se los paso a otro tatuador. Ok. ¿Un 3D qué es? Como que es 3D es realismo. realismo, ok. Es Ok. en tercera dimensión. Ah, ok, que se vea como que sí es una foto. Como que está vivo, ¿no? Sí, está bien perro. ¿Y qué tanto cambian si cambias tú de que si engordas o si enflacas o si... No cambian nada. No. Eso Solo no. si te accidentas y te rajan ahí, Pues sí, ya se ahí ya. Sí, porque está en un Pero- nivel muy, ¿qué es Pero la el soldermis tatuaje- o algo así, ¿no? Lógico, con los años empiezan a como que explotan las líneas, el tatuaje Sí. empieza a verse borroso. Sí, yo tengo uno acá que ya ni se sabe qué madre dice. En 10 años se va a ver gris Sí. y ya te lo vas a poder cubrir.
Sí, algo lo voy a tener que A mí hacer me ahí. pasó igual acá, mira ya. Y eso está bien. Yo cuando me hice haz de cuenta que mi idea en ese momento, porque estaba de moda, es que como que tenía tatuada una frase. Esa frase es una frase de una carta de mi abuelo antes de morir. Entonces, me la tatué. Y mi idea era que si tenía camisa se viera por acá. Cometí el error de irme a tatuar con la novia de ese entonces que ya, puta, cabrón. Y me dijo, no, es que, quién sabe si me guste que se te vea. Entonces le dije al tatuador, no, pues tú eres más chico. Y cuando salí de ahí era una gran idea porque se veía bien chingón, o sea, se leía. Y ahorita ya ni se entiende, cabrón. Me lo hubiera hecho del tamaño que era. Pero ¿hace cuántos años fue? ¿Hace 10? Sí, no más. No, sí, como 10, como 10. Sí, Como 10. entonces ya es normal que... Sí. El tamaño que fuera ya iba a ser difícil. Y también es eso, entender cuando te vas a tatuar, el tatuaje no se va a ver bien chingón un chingo de tiempo, ¿no? Pero también hay responsabilidad del tatuador, ¿no? Que te hubiera dicho, oye, la verdad es que esas letras no se van a ver así porque sabes cómo se distribuye la tinta o cómo cambia, no sé. Fíjate que muchas veces se lo dices a la gente, pero te dicen, yo lo quiero hacer. Al menos se lo dijiste, ¿no? O sea, Sí. al menos le dijiste, oye, no se va a notar como... Y yo lo hago sobre todo porque, pues, el tatuaje me representa. Claro. Claro. Entonces, si en 3 años el tatuaje yo te dice se ve horrible y la gente te dice, ¿quién te tatuó? Qué pena que digas mi nombre. Exactamente. Y además es tu arte que va a ir por todos lados, ¿no? Así que lo ideal es procurar que ese tatuaje se vea muy bien por lo menos 8 o 10 años. Sí, no, y en tu caso es exactamente lo contrario. Tenemos varios amigos que están tatuados contigo y es así, ¿quién sabe si el rostro maligno? ¿Quién sabe si el rostro maligno? ¿Quién sabe si el rostro maligno? Y ya era una coincidencia que todos los habías hecho tú. Por el tradicional lo haces padrísimo. El de la daga con colores, esos tatuajes. Sí, la mezcla de colores se ve muy buena. O sea, la verdad es que... Pues es poquito a poquito, ¿no? Porque yo sigo aprendiendo, ¿no? Sigo siendo un aprendiz. Así conozco tatuadores, como te platicaba, de Beno de España, que si lo quieres poner en una perspectiva, yo estoy en primaria, él ya está en la universidad, ¿no? Entonces, también es importante entender eso y no dejar que porque te adulan, ya te sientas. Claro. El artista del Y momento. también Hay que aprender. vi en tu taller que como que hay chavos que te están aprendiendo a ti, ¿no? Sí, tengo 2 aprendices, Esteban y Miguel. Y ahorita esos 2 aprendices, o sea, tú les permitiste entrar, había más había más gente que quería aprender contigo y dijiste, estos 2 son los que... Fíjate que hace como un año, un poquito más de un año, nos habíamos quedado sin aprendiz. Entonces decidimos así como publicar ahí, solicitar un aprendiz. Y varios chicos, no muchos, como 20 nada más, nos respondieron, ¿no? Digo, no son muchos porque la página tiene 12,000 seguidores, ¿no? Y de 12,000 nada más 20, ¿no? Nosotros tenemos 4 suscriptores a este podcast y uno son exactamente y otro es mi abuela, mi mamá, es el cuarto. Así que te entendemos perfectamente. Y ya nos mandan sus trabajos, escogimos a 4. Eran 2 chicas y 2 chicos. Uno de los chicos como que quería llegar al estudio y que ya lo dejáramos tatuar. Y pues le dijimos, no, o sea, eres un aprendiz, tienes que ganarte eso, ¿no? Tienes que barrer, tienes que trapear. Y además que llegue un momento en que yo diga, ya vale la pena que tatúes. Claro. No, tampoco es llegar, agarras la máquina, dale. No, y además imagínate que hiciera algo que no debe y te diga, es que él me enseñó. Entonces el chico no estuvo conforme y se fue a otro estudio, ¿no? Y vino otro chico, pero él está estudiando y así de, no, pues yo nada más puedo ciertos días. Y no. Nosotros queríamos un aprendiz que llegue a las 9 de la mañana y se vaya a las 9 de la noche. Que ponga todo de sí, ¿no? Y que sí, los primeros 2 años son mucho sacrificio, pero cuando ya cosechas, está súper padre, es muy noble. Claro. Y además que no es una profesión, no es una pasión. Y llegaron chicos que los entrevistamos y uno dijo, ¿y no nos van a pagar? Pues te voy a enseñar cómo te voy a pagar. Tú me tendrías que pagar a mí, ¿no? Pues sí, por las clases. Pues entonces no, se fue. Entonces, al final de los 20 no se quedó ni uno. Ni uno.
No, No aguantó. Llegaron unos que sí te mandaron unos dibujos muy padres, grabados y esto, pero que les dije, a ver, dibuja esta botella perfecta. Y una semana y la botella seguía chueca, con para acá, para allá, chaparra, alta. Entonces, Yo creo que también tiene que ver un poco con, yo digo, no sé las edades, pero asumo que eran jóvenes, jovencitos, sí, millennials o que les sigan, yo no sé bien cómo son las edades, pero en mi experiencia incluso en la comisión en Coparmex y en el trabajo, veo que actualmente estamos en esta cultura de que todo es muy rápido, ¿no? Todo es muy rápido. Entonces, si quieres una pizza, va a estar de volada. Si quieres la comida que quieras, está de volada. Incluso si quieres salir con alguien, de volada la encuentras en el Tinder. O sea, todo es muy rápido. Y las únicas cosas que no se pueden dar de manera rápida son el éxito profesional y las relaciones personales. Esas cosas necesitan tiempo. Necesita que estés ahí cuando, en el caso de exactamente, necesitas fracasar entre las relaciones y en el trabajo. Y volverte a presentar, y hacer cosas aburridas. Y eso es difícil, que a veces cuesta trabajo, porque todo lo demás no es así actualmente, ¿no? Pero hay que saber como que reconocer que eso toma tiempo. Y toma tiempo porque vale la pena, si no, no tomaría tiempo, ¿no? Así es. Entonces pasó eso y de repente me vino a visitar uno que fue mi aprendiz y venía con un amigo y me dice, pues él es mi amigo y él es aprendiz. Entonces mi ex aprendiz vivía en Ocotlán y este chico vivía en Atzompa. Y iba de Atzompa a Ocotlán para aprender a tatuar. Y yo dije, sí quiere. Y le dije a él, ¿te quieres quedar conmigo? Lógico, a mi ex aprendiz le dije, oye, ¿cómo ves? Me dijo, sí. Y así se quedó Esteban. Y es un tremendo chamaco con mucho talento, ¿no? Entonces, es curioso que buscamos y no encontramos y llegó solo. Claro, generalmente. Y Miguel es un chico de un pueblo por Sola de Vega, que en su pueblo él ya hacía pinturas así como de parques, como de casas, en acuarelas, y pues ya él ya sentía como que ya tenía algo, ¿no? Porque ya tenía cierto reconocimiento. Así llegó al estudio y ya en el estudio igual lo tuvimos que enseñar a dibujar, porque hay muchos que sí saben dibujar, pero nosotros les enseñamos a dibujar para tatuar. Ok, que es distinto. O sea, porque llegan muchos de estos la proporción, artistas del momento que hacen así como cosas raras. Uh-huh. Enséñame a tatuar, y digo, a ver, dibuja un huevo, ¿no? Pues no, yo quiero tatuar lo mío, ¿no? Pues sí. No, es que eso no se puede tatuar. Y al final deciden pues hacer su propio camino y está bien, se vale, ¿no? Se vale que ellos estén tatuando ahí lo suyo. Al final, pues cada quien, ¿no? Pero así. Tienes mucha apertura para eso, ¿no? O sea, creo que es un tema, o sea, me sorprende que haya esa posibilidad, o sea, todo ese camino que llevas tatuando de tantos años, que estés dispuesto a darle a otra persona como ese espacio. Sí, gracias. Pues es que pues todos dicen que soy corazón de pollo, ¿no? Pero es muy raro, y eso es algo que ha pasado, o sea, varias veces. Entrevistamos aquí a una karateca. La mejor karateca mexicana. Shunashi, uh-huh. La mejor medallista karateca mexicana. Es un amor. O sea, y también, o sea, si yo te veo sentado en un lugar, no manches, no pensaría que eres tan buena onda. O sea, ¿no te pasa seguido eso de que además ¿cómo se llama el rostro maligno? Parece a Jack Nicholson. Se parece a Jack Nicholson. Tiene cara de enojado, así, ¿no? Pero nada más es la cara. No, ya estoy grande, ya mi vida es bien tranquila. Que ya no pasas por esos pensamientos de que quieres. Yo me dedico a mi negocio, claro. Que pues, ni lo veo como negocio, es mi placer. A mis hijos, a mi vida en casa y a mi otro trabajo que me encanta viajar. Entonces. Y además estás muy dispuesto a enseñar, que eso tampoco es tan fácil. Sí, pues es que no a cualquiera, ¿no? Porque no sea que mañana vayan a llegar 3,000 a que yo les enseñe. No.
Yo les digo, dibuja un huevo. Así de simple. Si no dibujan un huevo... Pues, ¿y te gusta más tatuar en color o en negro? Color, me gusta mucho. Es que ha sido como etapas, ¿no? Como que vas pasando por etapas. Y ahora que ha estado cerca de mí Deno, que hace unos colores increíbles, pues... Sí, a ver si le quiere ya caer. le copié, ¿no? Sí, también. Y pues te vas inspirando, ¿no? No, te enseña. Pues eres un maestro y tú aprendes más. Sí, y yo creo que también eso nos pasa en muchas cosas, que intentamos hacer nuestro camino solos, cuando el conocerte y conocer a otras personas vas generando esa sensación de pero comunidad. ese egoísmo, no solo egoísmo de compartir, sino también egoísmo de aprender. Claro. De todas me las sé. Pues te quedas en este vasito. Sí, exacto. No, sí, te va bien, haces tu casita, vives bien con tu mujer, pero te quedas en este vasito. No, hay que aprender. Sí, creo que las personas exitosas y, por ejemplo, ¿no? O sea, esas personas que han llegado a ese camino topando y lo hemos platicado con ellos, o sea, una característica que tienen es que están dispuestos a la colaboración. O sea, no hay una barrera tan fuerte de querer, pues, eso, no ser egoísta, ¿no? De soltar un poquito más lo que han aprendido. Sí, es súper chingón que lleguen chicos que hacen unos grabados bien bonitos, son jóvenes. Te vamos a hacer algo. Y que acá, y máster para acá, y yo no soy máster, pero bueno. No, si eres, ¿no? Si eres honoris causa. Pero sí, todo es compartir. Hacer fusión, hacer juntos una pintura, hacer juntos un vasito, ¿no? Que era lo que te decía, un grabado, lo que sea. Pero también es complejo llegar a eso. Sí, es difícil soltar, o sea, querer pensar que... encima todas las arañas que te pisan, ¿no? Claro. También es un tema, o sea, que creo que es un tema de edad, ¿no? Cuando eres más joven crees que tú lo puedes hacer todo y cuando vas creciendo te das cuenta de que es mejor encontrar a esas piezas que te hacen falta. Y más en el tatuaje, ¿no? Que es algo que, digamos, va a estar fuera de... o empezó fuera de la norma. Porque cada vez, o sea, es más extraño que no está tatuado, ¿no? Eso también es raro. Sí, hoy en día, sí, claro. Nuestra generación, total. Yo les cuento de broma, pero es muy real. Cuando yo era niño y iba a la primaria ahí de la López Mateos, que también se llama López Mateos, de repente pasaba un señor que nada más porque traía un periquito aquí, empezaban a gritar las maestras, ahí viene el marihuano. Y todos nos escondíamos aterrados del marihuano, ¿no? Sí. Y hoy con estas generaciones, yo creo que en las escuelas ha de gritar la maestra, ahí viene el que no fuma mota. Exactamente. No, todos los marihuanos se esconden. Y siempre ahí... Me acuerdo que mi mamá, o sea, pero si veía a alguien haciendo un escándalo, aquí rompiendo una ventana, y decía, no, ese güey está marihuano. Y yo, no, ese güey está pedo, un marihuano estaría a toda madre. Y yo, relajado, así de... Sí, yo creo que en esta generación vamos a empezar a ver a los viejitos tatuados. O sea, antes en tu generación jamás hubiéramos visto a alguien en la calle con tatuajes a los 90 años. Sí existían, pero eran los que salían de la cárcel. Claro. Y de condenas de 40 años, ¿no? ¿Y te costó hacerte el primer tatuaje visible, digamos? ¿Cómo? O sea, que cuando tomar la decisión de ponértelo en un lugar donde se vea. Sí, por mi trabajo de ventas, sí me costó trabajo, ¿no? Me daba como temor la reacción de mis patrones, ¿no? Mis patronas, porque yo trabajo con una empresa que son puras mujeres. Okay. Pero al final son mujeres maravillosas con un corazón enorme y al contrario, ¿no? Se han dado el caso de que voy a México y me dicen, oye, mi hija quiere que la tatúes. Y ya voy a casa de mis jefas y llegan 3, 4 y los tatúo. Padre. Entonces, pero sí fue un paso difícil. O claro, sea, ¿cuánto tiempo te llevó ahí? Creo que me hice mi primer tatuaje debajo de la manga ya hasta los 30 y tantos años. Sí. Yo no tengo ninguno que se vea, porque también pienso eso, o sea, con los colaboradores, a veces pienso que si ellos, o sea, no sé, como que me restara autoridad o... A mí me pasó algo así, porque a mí me gustan los tatuajes. Tú la vas a imponer. Pues sí, probablemente. Depende del tatuaje. Les vas a dar miedo, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo quisiera tener tatuajes en los brazos, en algunas otras partes, pero yo creo por lo que hago, cuando era más joven, sentía que iba a perder esa confianza de parte del cliente. Yo me tardé mucho precisamente por tener esos candados en la cabeza y yo les recomiendo que lo hagan.
Pues sí, yo sí sé que voy a morir muy tatuado, pero por ejemplo, a mí no me queda ninguna, por ejemplo, si yo voy con un abogado y está todo tatuado, para nada pensaría que es menos eficiente, o si voy con un cirujano, o sea, de verdad que no. Yo al contrario, si el abogado trae un tatuaje de Ed Hardy, diría, no mames, qué abogado tan chingón. Claro. Sí, exacto. Sí. Sí hay partes que todavía tal vez, o sea, bueno, la cara sí está más rudo, ¿no? Eso sí. Sí, pero yo no me la tatuaría, ¿no? Pero los chicos más jóvenes es que ya cambió. Sí. O sea, ya estamos anticuados con las nuevas generaciones, ¿no? Sí, es raro que no traigas un tatuaje, lo que decías ahorita. O sea, alguien que no tienes un pequeñito ahí, como que es extraño encontrarlo. Sí. En estas generaciones. Sí. Y eso es bueno, creo que esa apertura. Ahorita hablabas de... Y se tatúan más mujeres que hombres. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí, a mí me parecía muy curioso esa parte. Eso es muy... Tienen más resistencia al dolor. Eso sí. De hecho, yo, o sea, alguna vez cuando quería hacerme un tatuaje empezaba a leer y decía, es que en Egipto quienes se tatuaban eran las mujeres, no los hombres. O sea, por un tema de protección. ¿No? Pero también creo que es eso. O sea, las chicas aguantan mucho dolor y los hombres, la verdad es que nada más empieza la agujita y dices, no. O gritas o lloras, ¿no? Te quieres parar y te tumba, claro. Nada, sí, la resistencia al dolor mujeres versus hombres es muy distinta. Y están hechas para eso, ¿no? También, o sea, por temas de reproducción y demás, pues obviamente van a aguantar más. Y yo te decía eso de que dibujan, ¿no? ¿Qué tanto ha afectado, no sé si ha afectado, pero por ejemplo con el Pinterest? ¿Qué tanto llega gente que quiere tatuarse eso que vio ahí en el Pinterest y ya no tanto dibuja el... Pues, en lo personal, creo que todas las personas tienen la libertad completa de elegir el tatuaje que se les dé la gana, sea de Pinterest, yo les doy la opción un infinito de que si quieren algo mío les muestro, ¿no? Si lo eligen, para mí es gracias, si no, les hago lo que quieran, ¿no? Porque pues, ni que fuera yo hecho a mano, ¿no? Claro. Y además el tatuaje es como una profesión, ¿no? Sí, puede ser tu pasión, bla, 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 y ponerte inspirador, ¿no? Pero al final es una profesión, es como ser carpintero, es como ser abogado, es como ser lo que sea. Entonces, el cliente, si algo he aprendido en las ventas, es que el cliente siempre tiene la razón. Y si tú quieres tener éxito vendiendo, el cliente siempre tiene la razón. Si tú quieres imponer tu razón, nadie te va a comprar. Claro. Sí, eso me lo enseñó un cuate que es arquitecto. Entonces, como tú que me dijiste quiero esto, sí. Yo lo hice, le metí mi onda y te gustó. Sí, lo mejoraste mucho. Claro. Pude haber hecho ese que ya es un tatuaje que a lo mejor ya se repitió miles de veces. Sí, yo lo bajé de internet. ¿No? Pero también se vale. ¿Ya te lo hiciste? Sí. ¿No tienes ahí en Instagram? Tal vez esté en el Instagram de Rosón. Cierto, me dijiste, ya. Vimos una historia, pero la historia tú tampoco, ¿no? Creo que lo subí en historia y ya no está. ¿Ya no estaba? No. Ahorita les enseño una foto. Así que, si la gente... De hecho, yo también veo Pinterest, ¿no? Claro. Porque es una biblioteca de imágenes súper completa, ¿no? Sí, para el ambiente creativo, creo que, o sea, para la industria creativa en la que estás, definitivamente es algo donde puedes buscar inspiración. Un sector puritano del tatuaje, porque en el tatuaje hay puritanos, perfectos, artistas, ¿no? Que no, ¿cómo se llama? Pedorraje y lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, no, yo sí lo consulto, hay cosas muy buenas, no solo tatuajes, o sea, hay fotografía, hay códices, arquitectura, hay un sinfín de cosas que te sirven como referencia. Sí, claro. Y no tiene nada de malo, ¿no? ¿Y cuáles son los siguientes puntos? ¿Hacia dónde vas en tu arte? ¿Hacia dónde quieres llegar o qué es lo que ahorita te está moviendo para los próximos años? Pues primero quiero viajar, ¿no? Que son cosas que he estado posponiendo y que además ya estoy en una edad, si no lo hago, claro, voy a viajar por esos autobuses de viejitos, ¿no? Bueno, hay una ventaja ahí, que hay descuentos para viajar. Pues aquí van a hacer bingo, así de esos amigos y que todos
en esos tours. Me chocan esos tours de que son 15 ciudades en 2 días. Nada, con mis compas del asilo. Lo bueno es que hay descuentos a esas edades. Accesos a sí, ya cumplí 53, entonces estoy a 7 años de los descuentos. Es un buen momento para viajar. Se cayó la botellita. Pero sí, es un buen momento para viajar, ¿eh? Después de la pandemia, o sea, nos hizo reflexionar mucho y ahora lo que queremos es buscar. No en este momento, pero sí en los próximos años. Si el próximo año ya no hay restricciones en Europa, sí me gustaría. Sí. Porque por eso hay ahorita tanto extranjero en México, porque aquí no hay restricciones. Sí, aquí nos vale más. Ahora que estuve en Puerto, vi un video de un güey que pues ya está ahí en la punta, todo el mundo está mamado. Sí. Y un video así de que está grabando ahí a la gente y dice, aquí podemos ver que la gente le tiene más miedo al gluten que al COVID. Sí. Pues es que no solo México, muchos países de Latinoamérica, no, de Sudamérica, Centroamérica, no somos como Europa, ¿no? O sea, en Europa, enciérrate 5 meses, sí, no hay pedo. Tienes varo, vives bien, te encierras 5 meses. Claro. Aquí enciérrate 15 días y te mueres de hambre. Sí. No de COVID. Sí, no de COVID. No, pues aquí la gente o sale a rifarse. Sí, mucho se dijo eso, ¿no? Que era una enfermedad que afectaba más. Y para mí fue muy, muy sorprendente eso, porque hubo un momento, como decían, oficios importantes, o como no sé cuál era el nombre, de los que sí podían ir a trabajar. Todos esos oficios. Actividades, como actividades principales. Una cuestión así. Estos oficios son los que importan. Era el que cuidaba a otro ser humano, era el que limpiaba, el que cocinaba. Todo lo que era después de esos oficios son puras cosas que andamos inventando y que, o sea, ay, no voy a hacer que me quede sin Excel, no manches, o sea, esa madre no sirve de nada, ¿no? Y cómo si es desproporcionado eso. Sí, de hecho ahí me hizo pensar, ¿no? O sea, si lo que había estudiado era lo correcto, o algo para enfermero o para doctor, que realmente podías hacer algo para bien de la sociedad, ¿no? Pero pues también es parte de esa reflexión que hicimos. Claro. El primer mes del COVID me fue súper mal. Claro. Toda la gente tenía pánico. Claro, un tatuaje es un lujo. Entonces, me fue súper mal. Pero de repente empezó este asunto de que no había bares, no vendían chelas. Se acabaron las chelas en los depósitos. Sí, recuerdo. Y hay mucha gente que gasta su dinero chupando. Pues durante esos 2-3 meses que no podían tomar, ahorraron y se vinieron a tatuar. Estuvo muy bien. Y me fue muy bien. Y también yo creo que hubo gente que vivió como que experiencias duras y luego las quiso marcar de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Sí, pero también es muy importante eso, es verdad, el chiste, pero así es. El varo, sí. El varo, o sea, hay gente que, es que me va mal, no te va mal, te vas de pedo martes, te vas de pedo jueves, te vas de pedo viernes, te vas de pedo sábado, y el domingo te la curas, ¿no? ¿Cómo te va a ir bien? Y hay mucha gente que descubrió que en realidad no es que no le fuera bien, sino que más bien estaba gastando en cosas que no le dejaban mucho. No, o lo mismo que estábamos diciendo de fracasar, así, eso tiene que ver con ir diario. O sea, algo tan sencillo, y es algo que le digo yo a muchos jóvenes empresarios, abre el mismo horario durante un año. O sea, de jodido eso que la gente sepa a qué hora estás, ¿no? Y eso puede ser mucho en los tatuajes. Seguramente hay mucha gente que quiere tatuar y que abre cuando se le quita la cruda, entonces así no sabes acá, te puedes ir a tatuar, ¿no? Sí, pues yo abro todos los días a las 9 de la mañana. Sí, eso me sorprendió, que tienes un horario fijo, cita. Pero tiene mucho que ver porque desde que mi hijo empezó a ir a la escuela, su kinder estaba a 3 cuadras del estudio. Entonces yo lo dejaba a las 8 de la mañana y yo vivo hasta Tule. Sí, ¿a qué te vas? O sea, pues me voy a abrir el local, ¿no? Y me acostumbré. Pero, y también eso genera una disciplina muy fuerte que la gente ve y percibe. O sea, y digo, buen tema de tu hijo, pero se quejan, me dicen, oye, más tarde, ¿no? Digo, es que cuando tengas mi edad vas a entender, ¿no? A tu edad, te entiendo, estás tan joven que desperdicias el tiempo. Así es. Pero cuando llegas y pasas los 50, empiezas a darte cuenta que cada segundo vale. Uh-huh. ¿No? Entonces, te importa. Claro.
Y por eso me paro, aunque no venga nadie a tatuarse, pero yo estoy ahí. Eso hace la diferencia. Así es. Eso, estar presente hace la diferencia. Así es. Muchísimo. Sí, creo que la madurez es cuando nos damos cuenta que el tiempo que desperdiciamos se puede aprovechar de una manera diferente. Y creo que también eso tiene que ver con los tatuajes. Tener 20 años y despertarte a las 3 de la tarde. Claro. Sí, o sea, y cuando tú dices, oye, yo a los 20 pensando en lo que hago ahorita, trabajando a las 9 de la mañana, o sea, hace una diferencia. Sí, no tiene tanto que ver con que trabajar, pero haz algo. Sí, haz algo porque estás vivo, hoy estás vivo, ¿no? Sí, y ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué tienes tantos asuntos existenciales por esa vida? Así es. Sí, yo siempre he pensado, o sea, Levantarte tarde, desperdiciar tu día, y el poco tiempo que vives, lo vives en el vicio. Sí, yo pensaba como el tiempo ocioso nos hace nada más generar más, o sea, más telarañas. Entre menos cosas tengamos por hacer, empezamos a pensar en más cosas que no tienen nada. No sé, yo la verdad sí tengo no sé, como cuando haces ejercicio, eso que dicen descanso activo, o sea, siento que es muy importante también el tiempo de ocio como para... Sí, pero cierto tiempo, ¿no? Sí, exacto, sí. Sí, no de pérdida de tiempo, sino como de... Sí, pero si estás, por ejemplo, o sea, si te dedicas al tatuaje, me quiero imaginar, ¿no? Y dices, oye, es que me paro a las 3 de la tarde, todo ese tiempo dormido se desaprovechó. No podría. Mis hijos se levantan a las 6 de la mañana. Pero si estás a las 6 de la mañana, a lo mejor vas a dejar a tus hijos y eso, y después empiezas a leer o ver alguna obra, o empiezas a conocer el trabajo de alguien más, pues a lo mejor es tu tiempo de ocio, pero lo estás generando con productividad. O voy al estudio, llego temprano, abro. Por lo regular hago visitas, una a las 10 de la mañana o a las 11 y otra en la tarde. Sí. Ya no trabajo demasiado porque ya no me da la espalda. Claro. Ni la vista. ¿No? Si trabajo Sí, estás muy concentrado. Sí, eso fue algo que me resultó curioso en temas de fotografía, por ejemplo, que me decía un chico de fotografía, me decía, es que yo nada más puedo tomar tantas fotos. Y yo decía, ¿pero por qué no tomas más? Y me dice, no, es que me cansa la vista. O sea, al tener tanto enfoque, al final hay un desgaste de los ojos muy claro, ¿no? Y te debe pasar muy seguido. Todos los días que no trabajo, Netflix. En el estudio, sí. Claro. Ahí está mi tiempo de ocio y mi trabajo juntos. Sí, ¿no? Totalmente. Y hay muchas cosas que pasan, digamos, por estar ahí, aunque no estás haciendo nada, como que van sucediendo poco a poco, vas involucrándote con una cosa, familiarizándote con ella, que eso te lleva tiempo, ¿no? Es un poco de lo que decíamos hace rato. Así ¿no? es, vas llegando poco a poco a eso. Uh-huh. Sí, y ¿qué haces cuando de repente no hay inspiración? O sea, de repente te quedas sin esa chispita de querer mejorar, querer hacer cosas diferentes. ¿Cómo Pues retomas? ¿Cómo regresas al punto? Híjole, pues me voy de vacaciones. Sí, es el momento justo de agarrar las vacaciones. Sí, vámonos fuera. Me voy de vacaciones y pues por ahí ves algo y te inspiras de nuevo, ¿no? Claro. Sí, siempre. Creo que influye mucho la edad, ¿no? Sí. Al menos en lo personal, entre más grande soy, tengo menos pedos. Uh-huh. Sí. Sí, eso es lo que yo siempre he pensado, como relacionamos la madurez como que natural, o sea, como que pensamos que la madurez es como que esta gente que es más intensa, más preocupada, así, pero en mi caso, en mi experiencia, eres más maduro mientras más te vale madre que opine otro, sí. Que o sea, como que empiezas quitando de las capas que no son parte de la vida, pues, ¿no? Sí. O sea, las cosas extras que... Yo así tengo varios conocidos que eran un desmadre, ¿no? Y hoy a los 50 años ya casi son sacerdotes. Y todo el tiempo bendiciones para acá, bendiciones para allá, y bendito esto, bendito. Un violín a las 7 de la mañana, bendiciones. Ya les da miedo el panteón, yo creo, ¿no? Claro, se están preparando, el camino hay que prepararlo para Sí, llegar. es ridículo, mejor vive tu vida, disfrútala. Cuando te mueras. Claro, no va a pasar nada. Y eso te iba a decir, porque dices constantemente de lo de tu edad, pero creo que la edad es algo que nos pasa a todos, o sea que... Claro, a todos. Pero tú se ve que has tenido como sabiduría, o sea, como que los años que tienes los has vivido. Pero por las madrizas que da la vida. Sí, pero eso no tampoco es fácil de encontrar, y realmente siento que tiene mucho valor. Sí, pues es eso. Sí, no, para que no voy a andar presionando menos a mi edad. Muy bien, Rodolfo, pues muchas gracias, gracias por venir. Ya se nos acabó el tiempo, la verdad, muchas gracias. Teníamos muchas ganas
de hacer este podcast contigo. Me sorprendió lo abierto que eres y lo rápido que nos dijiste que sí. Muchas gracias, y no sé si quieres decir dónde te puedan encontrar. Pues estoy en Tinta Sangre Tatuajes, está en Mártires de Tacubaya 208, entre Morelos y Murguía. Como referencia, cerquita está Los Tacos El Embrujo. En la página de Instagram y de Facebook está mi número. A ver, ¿es así como Tinta Sangre o cómo? Pues? En Facebook, Rostro Maligno, aparece en como Facebook Rostro es Tinta Sangre Tatuajes. Okay. Y en Instagram es Tinta Sangre Oaxaca. Ok. Y luego tuyo es Rostro Maligno. Rostro Maligno 69, y en Facebook estoy como Santiago Miguel Juárez. Okay. Que era lo que te contaba, ¿no? Que Facebook me castigó porque me reportaron y no puedo poner mi nombre, por eso puse los nombres de mis hijos, Santiago Miguel y mi apellido Juárez. Te reportaron cuando empezaste a tener fama. Sí, no sé qué pasó ahí, pero me reportaron y Facebook me cerró. Yo le escribí para saber por qué. Me dijeron que no tenía por qué dar una explicación. En pocas palabras, y la bomba. Es su espacio, no es el tuyo. Así es, y pues ya, ¿no? Ahí estamos, siempre. Excelente. Siempre tatuando y disponibles. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Sí.